El calor del mediodía caía implacable sobre el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, mientras el bullicio constante de vendedores y compradores creaba una sinfonía caótica de voces, gritos, regateos y el ir y venir incesante de cientos de personas que navegaban por los laberínticos pasillos del mercado más grande de la ciudad. El aroma denso de especias, frutos frescas, carnes asadas y flores se mezclaba con el humo de los puestos de comida y el escape de autobuses, que llegaban constantemente cargados de familias de toda la región en una esquina apartada de la sección de artesanías, donde la sombra irregular de un toldo rasgado y desteñido proporcionaba apenas un alivio mínimo del sol inclemente de mayo. Se encontraba sentado Diego Ramírez, un niño de 10 años con ojos castaños grandes e inteligentes, que reflejaban una sabiduría prematura, forjada por circunstancias que ningún niño debería enfrentar. Su cabello negro y rizado, despeinado por la falta de cuidado regular, enmarcaba un rostro delgado que mostraba los signos sutiles pero evidentes de malnutrición crónica. Lo que más distinguía a Diego de otros niños era su pierna izquierda, notablemente más corta que la derecha, resultado de una malformación congénita llamada hemimelia fibular que nunca había sido tratada médicamente. Esta condición le causaba una cojera pronunciada, que hacía cada paso un esfuerzo visible y frecuentemente doloroso, convirtiendo sus movimientos en una constante remembranza de su diferencia física. En Diego llevaba 3 años, 4 meses y 12 días viviendo en las calles de Guadalajara, una cifra que él mismo había contado meticulosamente desde el día que escapó del hogar de niños San Francisco. Su vida había comenzado a desmoronarse cuando tenía 7 años, la noche que su madre Esperanzao Jaumírez desapareció sin explicación, dejando solo una nota arrugada en perdóname, mijo. No puedo más, eres mejor sin mí. Esperanza había sido una mujer joven de 23 años cuando Diego nació, soltera y sin apoyo familiar. Trabajaba como empleada doméstica ganando salario mínimo que apenas cubría el alquiler de un cuarto en una vecindad deteriorada del centro. La presión de criar sola a un hijo con discapacidad, combinada con depresión no tratada, la había llevado progresivamente hacia el alcohol y las drogas, hasta que finalmente no pudo más, después de que los vecinos alertaran a las autoridades. Diego fue llevado al orfanato estatal donde pasó 2 años enfrentando el bullying despiadado de otros niños, que imitaban cruelmente su forma de caminar, inventando apodos como pata chueca, el rengo y cojo inútil. Los cuidadores, abrumados por 200 niños bajo su responsabilidad, consideraban estos incidentes como cosas normales de niños. Los fines de semana de adopción se convirtieron en sesiones de tortura psicológica para Diego, quien observaba cómo las familias visitantes se dirigían inmediatamente hacia niños aparentemente normales, mientras él era sistemáticamente ignorado. El incidente que precipitó su escape ocurrió cuando una familia había mostrado interés inicial hasta que el padre comentó en voz alta: no podemos lidiar con un niño con problemas especiales. Necesitamos uno normal. Esa noche, Diego tomó la decisión que cambiaría su vida. Escapó por una ventana rota que nunca había sido reparada debido a falta de presupuesto. Los primeros días en la calle fueron una educación brutal en supervivencia urbana, pero Diego demostró una resistencia extraordinaria, aprendiendo rápidamente a identificar lugares seguros, fuentes de comida y cómo evitar autoridades en el mercado de San Juan de Dios. Se convirtió en su base después de semanas experimentando con diferentes ubicaciones. Era un lugar donde podía pasar desapercibido entre multitudes, generar algunas monedas, y donde los comerciantes gradualmente se acostumbraron a su presencia sin considerarlo amenaza activa. Sin embargo, la vida allí no era fácil. Diego enfrentaba hostilidad constante de comerciantes como don Ramón, Culo la Mabá, la Lacra Rengueta y la señora Gutiérrez, quien le rociaba agua fría, gritando que ahuyentaba clientes. A pesar de esto, Diego había desarrollado estrategias sofisticadas de supervivencia y una capacidad casi sobrenatural para leer expresiones faciales e identificar quién podría ayudar. A la única persona que trataba a Diego con genuina bondad era doña Carmen Solís, una vendedora de flores de 62 años que había crecido en pobreza rural, sin hijos propios debido a complicaciones médicas no tratadas. Su corazón maternal se extendía hacia niños necesitados. Había notado algo especial en Diego desde sus primeros días como leía periódicos encontrados, ayudaba a vendedores ancianos y mantenía dignidad silenciosa incluso ante insultos. Mijo, le había dicho doña Carmen una tarde calurosa, tú no perteneces en estas calles,
Tienes algo especial adentro. Una luz que no debería estar escondida aquí. Algún día llegará alguien que te vea como realmente eres el niño bueno, que merece una oportunidad. Diego había sonreído ante sus palabras. Pero después de 3 años de rechazos constantes, había comenzado a perder esperanza de que su situación pudiera cambiar fundamentalmente. Había visto demasiados niños de la calle crecer hasta convertirse en adultos marginados, atrapados en ciclos aparentemente inescapables. Este sábado particular, 15 de mayo. Mientras Diego observaba el flujo humano habitual, la actividad era especialmente intensa por las proximidades del Día de las Madres. Familias completas navegaban buscando regalos especiales, flores, frescas, artesanías, ingredientes para comidas celebratorias. Diego observaba con fascinación melancólica cómo padres cargaban niños, madres explicaban productos, abuelos compraban dulces recordatorios constantes de experiencias familiares negadas cerca del mediodía. Cuando el calor alcanzaba su máximo y el movimiento disminuía durante la hora tradicional de comida, Diego notó aproximarse a un hombre que nunca había visto en esa área. Era un hombre de aproximadamente 45 años, de estatura considerable y complexión robusta, que sugería años de trabajo físico intenso. Su piel bronceada mostraba incontables horas bajo el sol, y sus manos exhibían callos característicos del trabajo agrícola. El hombre vestía ropa inequívocamente rural en camisa de algodón, a cuadros azules y blancos, pantalones de mezclilla, resistentes pero limpios, botas de cuero genuino lustradas con cuidado, y sombrero vaquero de palma natural. Su manera de caminar contrastaba marcadamente con la prisa ansiosa urbana. Se movía con paciencia deliberada de alguien acostumbrado a espacios abiertos y ritmos más lentos. Lo que más llamó la atención de Diego no era la apariencia física del hombre, sino algo sutil en su demianor. No tenía la indiferencia calculada que los citadinos desarrollaban como defensa contra la pobreza visible. Sus ojos mostraban curiosidad genuina, observando detalles del mercado, con atención cuidadosa de alguien que valoraba entender verdaderamente. Su entorno en Roberto Sandoval y Medina había viajado 3 horas desde su rancho, El Milagro en los Altos de Jalisco hasta Guadalajara, para vender ganado y comprar suministros especializados indisponibles en la barca. Su pueblo más cercano, Roberto representaba la 3ª generación familiar, trabajando la misma tierra, heredando el rancho de su padre Aurelio, quien lo había heredado del abuelo Crescencio, uno de los colonos originales que establecieron operaciones ganaderas en esa región a principios del siglo XX. Durante 20 años, Roberto había manejado el rancho con dedicación inquebrantable y honestidad escrupulosa, construyendo reputación sólida como ganadero competente y confiable, conocido por la calidad superior de su ganado y palabra inquebrantable en transacciones comerciales. Sin embargo, los últimos 5 años habían estado marcados por soledad profunda y dolor no procesado completamente. Su esposa Carmen Medina de Sandoval había fallecido de cáncer de mama, después de batalla valiente pero infructuosa, de 2 años. Carmen había sido más que compañera romántica, mejor amiga, consejera confiable y fuerza organizadora que daba estructura y calidez al hogar construido juntos. En su muerte dejó a Roberto emocionalmente devastado y enfrentando la realidad práctica de manejar solo una operación que previamente requería trabajo de ambos. Carmen había manejado aspectos domésticos en cocinar para trabajadores, mantener registros financieros, administrar el jardín de vegetales, proporcionar toques femeninos que hacían la casa verdadero hogar, más allá de consideraciones prácticas. La ausencia de Carmen creó vacío emocional que crecía más pronunciado anualmente. El rancho, antes lleno de risa, conversación y planes compartidos, ahora se sentía silencioso y vacío. Roberto había desarrollado rutinas solitarias para cumplir responsabilidades laborales, pero sin la satisfacción profunda y sentido de propósito que caracterizaban su vida cuando Carmen vivía. Uno de los aspectos más dolorosos. RQ. Habían podido tener hijos propios, a pesar de años de intentos y consultas médicas costosas que agotaron ahorros significativos. Esta ausencia había sido fuente constante de tristeza durante su matrimonio, pero habían encontrado consuelo en amor mutuo y planes de eventualmente adoptar niños necesitados. La muerte de Carmen terminó abruptamente estos planes, dejando a Roberto sin esposa y sin la familia extendida que habían soñado construir. A Roberto había venido al mercado, siguiendo recomendación de don Esteban Ruiz, ganadero mayor, quien aseguró que allí encontraría herramientas especializadas a mejores precios que en tiendas agrícolas de pueblos pequeños. Necesitaba reemplazar herramientas rotas
durante la temporada de marcado en hierros dañados, alicates especiales para alambre de púas, jeringas veterinarias de alta calidad, para vacunaciones próximas. Mientras navegaba los laberínticos pasillos, buscando la sección de ferreterías, Roberto tomó un camino equivocado y terminó donde Diego tenía su lugar habitual. Fue en este momento de desorientación menor cuando vio por primera vez al niño sentado en la esquina sombreada, y algo en la escena completa lo detuvo inmediatamente. No era compasión superficial o lástima lo que Roberto sintió. Como hombre que había trabajado con animales toda su vida, había desarrollado habilidad, casi intuitiva, para reconocer carácter y potencial, más allá de apariencias. Cuando veía a un becerro aparentemente débil, podía identificar si tenía fortaleza interior para prosperar con cuidado adecuado, o si las apariencias reflejaban debilidades fundamentales insuperables. Aplicando esta capacidad a Diego, Roberto vio inmediatamente que, a pesar de circunstancias obviamente difíciles, este niño poseía cualidades internas que trascendían sus circunstancias externas. Había algo en su postura, en cómo observaba el entorno con atención inteligente, en la dignidad silenciosa que mantenía incluso en situación vulnerable, que comunicaba fortaleza de carácter que Roberto reconoció y respetó inmediatamente. Si esta historia ya te está tocando el corazón, dale like y suscríbete para no perderte cómo continúa esta increíble historia de esperanza. Te garantizo que lo que viene te va a emocionar hasta las lágrimas. Una propuesta inesperada a Roberto. Se acercó lentamente hacia donde Diego estaba sentado, sin la prisa característica de la mayoría de personas en el mercado. Diego, con sentidos agudizados por años de supervivencia urbana, notó inmediatamente la aproximación y comenzó automáticamente su evaluación rápida de amenazas potenciales y oportunidades posibles. Sin embargo, algo en la manera de moverse de Roberto, su expresión facial y lenguaje corporal general, comunicaba una calidad diferente de la que Diego había aprendido a esperar. «Buenos días, joven», dijo Roberto, al llegar a distancia conversacional apropiada, quitándose el sombrero en gesto de cortesía, que sorprendió completamente a Diego en 3 años, viviendo en las calles. Muy pocas personas se habían dirigido a él con ese nivel de respeto formal, y ciertamente ningún adulto había mostrado el tipo de deferencia respetuosa que implicaba quitarse el sombrero. «Buenos días, señor», respondió Diego, incorporándose ligeramente, pero sin levantarse completamente, debido a la dificultad que le causaba ponerse en pie rápidamente, con su pierna lesionada. Su respuesta fue clara, articulada y educada, reflejando inmediatamente a Roberto que este no era un niño completamente endurecido. Embrutecido por la experiencia callejera, Roberto observó discretamente, pero con gran atención, la condición física general de Diego, notando no solo la discapacidad obvia en su pierna, sino también signos más sutiles de malnutrición crónica, la calidad desgastada, pero cuidadosamente mantenida de su ropa, y sobre todo, la expresión alerta e inteligente en sus ojos que contrastaba marcadamente con la mirada frecuentemente vacía o desesperada que había observado en otros niños de la calle. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Roberto, agachándose ligeramente para estar más al nivel del niño, gesto que inmediatamente hizo que Diego se sintiera menos vulnerable y más como participante igual en la conversación en Diego. «Señor Diego Ramírez», respondió el niño, manteniendo contacto visual directo, que impresionó a Roberto como evidencia de confianza en sí mismo y honestidad fundamental. «Mucho gusto, Diego Anjo, soy Roberto Sandoval. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el mercado?» La pregunta de Roberto era significativamente diferente de las que Diego usualmente recibía. La mayoría preguntaban, «¿Cuánto tiempo llevas pidiendo?», o «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?», con carga implícita de juicio. Roberto había formulado su pregunta como conversación normal entre dos personas conociéndose mutuamente. «Como 3 años, señor», respondió Diego honestamente. «Desde que salí del orfanato San Francisco». Roberto asintió sin mostrar shock. Exagerado u lástima dramática, tratando la información como hecho importante que debía entenderse en contexto completo. «¿Y cómo era la vida en el orfanato?». «No muy buena, señor», admitió Diego. «Había muchos niños y pocos cuidadores, y algunos niños se burlaban de mi pierna». «Eso debe haber sido muy difícil», comentó Roberto con comprensión genuina. «¿Y antes del orfanato?». «Vivía con mi mamá, pero ella se fue cuando yo tenía 7 años. No sé dónde». Roberto percibía el dolor que Diego aún cargaba por el abandono materno, pero también notó que hablaba de estas experiencias traumáticas con madurez y aceptación que sugerían procesamiento emocional considerable
de eventos que habrían destrozado a muchos adultos, la conversación continuó durante casi una hora completa, con Roberto haciendo preguntas que mostraban interés genuino y sostenido en entender no solo las circunstancias externas de Diego, sino también sus pensamientos, sentimientos, intereses y aspiraciones. Era el tipo de conversación profunda y respetuosa que Diego había soñado tener con un adulto que lo viera como persona completa. ¿Sabes leer y escribir, Diego?, preguntó Roberto, continuando su evaluación cuidadosa de habilidades y capacidades del niño. Sí, señor, respondió Diego con destello de orgullo genuino. Aprendí en el orfanato, y después he seguido practicando con periódicos y revistas que encuentro. Me gusta mucho leer. Roberto sonrió ante esta respuesta, reconociendo inmediatamente la importancia de autodisciplina y determinación requeridas para que alguien en la situación de Diego continuara educándose sin acceso a recursos. Fome, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Todo lo que puedo encontrar, señor, explicó Diego con entusiasmo creciente, pero me gustan especialmente las historias sobre animales y el campo. Una vez encontré una revista completa sobre ganadería y cría de caballos, y la leí varias veces porque me pareció fascinante. Esta respuesta causó que Roberto se interesara aún más profundamente. En su experiencia, muy pocas personas mostraban interés genuino en temas rurales y ganaderos, especialmente niños urbanos sin exposición directa a vida agrícola. El hecho de que Diego hubiera buscado activamente este material y lo encontrara suficientemente interesante para leerlo múltiples veces, sugería conexión natural con el tipo de vida que Roberto conocía y valoraba. ¿Qué fue lo que más te interesó de esa revista? Diego pensó cuidadosamente antes de responder. Me gustó aprender sobre cómo cada animal tiene su propia personalidad y necesidades específicas, y como un buen ganadero tiene que conocer a cada uno individualmente. También me pareció interesante cómo el trabajo requiere mucha paciencia y observación, no solo fuerza física. Roberto quedó genuinamente impresionado por la sofisticación de esta respuesta. Diego había captado intuitivamente algunos de los aspectos más importantes y complejos del trabajo ganadero profesional, conceptos que muchos adultos criados en ambientes rurales nunca entendían completamente. Diego, dijo Roberto después de consideración, ¿qué planes tienes para tu futuro? ¿Qué te gustaría estar haciendo cuando seas mayor? Era una pregunta que nadie había hecho jamás a Diego en la calle. La supervivencia se medía en días, no años. A la planificación, a largo plazo, era lujo conceptual que nunca había podido permitirse. Honestamente, señor, nunca había pensado mucho en eso, admitió Diego. Supongo que tendría que seguir así hasta conseguir algún trabajo, pero no sé qué tipo de trabajo podría hacer alguien como yo. La referencia de Diego a alguien como yo, con clara alusión a su discapacidad, combinada con resignación, implícita a vida de limitaciones severas, causó que Roberto sintiera mezcla de tristeza por las expectativas limitadas que este niño obviamente inteligente tenía para sí mismo, y determinación de mostrarle que existían posibilidades mucho. Diego, dijo Roberto con tono serio pero gentil, ¿te gustaría ver cómo es la vida en un rancho real? La pregunta tomó a Diego completamente por sorpresa. No había nada en su experiencia que lo hubiera preparado para propuesta tan inesperada. ¿Cómo sería eso, señor? Mi rancho está a 3 horas de aquí, en los altos de Jalisco, cerca de La Barca, explicó Roberto. Es un lugar donde criamos ganado vacuno y caballos, cultivamos maíz y frijol, y vivimos directamente de la tierra. Estaba pensando que si Tei en Teresa podrías venir conmigo para conocer el lugar. Diego lo miró con mezcla de esperanza cautelosa e incredulidad. Sus años callejeros le habían enseñado extrema cautela, con ofertas que sonaban demasiado buenas. Pero algo en la manera directa y honesta de Roberto le hacía sentir que esta propuesta era auténtica. ¿Por cuánto tiempo estaría allá?, preguntó Diego, necesitando entender parámetros específicos. Eso dependería completamente de ti, respondió Roberto. Vivo solo desde que mi esposa Carmen murió hace 5 años. He estado manejando la operación por mi cuenta, pero podría usar la compañía de alguien inteligente, como tú. Roberto explicó su situación personal en cómo había perdido a su esposa por cáncer después de batalla prolongada, cómo había estado viviendo en soledad creciente, y cómo él y Carmen nunca habían podido tener hijos propios, fuente de tristeza constante durante su matrimonio. Quiero ser completamente honesto contigo, Diego, dijo Roberto, mirando directamente a los ojos del niño. No te ofrezco caridad, te ofrezco una oportunidad genuina. En el rancho hay trabajo real que hacer, y aunque tendrías que aprender habilidades básicas,
Creo que podría ser muy útil. A cambio, tendrías comida regular, lugar seguro donde dormir y oportunidad de ir a la escuela en el pueblo para continuar tu educación. ¿Por qué yo, señor?, preguntó Diego, necesitando entender las motivaciones de Roberto. Hay muchos niños que necesitan ayuda. Roberto sonrió ante la inteligencia de la pregunta, porque en estos minutos que hemos hablado, he visto en ti cualidades que no se pueden enseñar: honestidad fundamental, inteligencia natural, determinación para superar dificultades y respeto por otros. Allí, el hecho de que hayas leído esa revista sobre ganadería me dice que podrías tener aptitud natural para nuestro trabajo. Diego consideró la propuesta cuidadosamente durante varios minutos, evaluando aspectos y riesgos posibles. Por un lado, dejar el territorio conocido del mercado significaba abandonar la seguridad relativa construida durante 3 años. Por otro lado, la oportunidad representaba posibilidad de vida completamente diferente. Puedo hacerle algunas preguntas, más específicas, por supuesto. Todas las que quieras. ¿Qué tipo de trabajo específico tendría que hacer? Roberto explicó detalladamente que Diego comenzaría con responsabilidades apropiadas para su edad y habilidades físicas: alimentar animales menores, como gallinas, cerdos y cabras, ayudar en el jardín de vegetales para consumo doméstico, aprender gradualmente sobre cuidado básico del ganado y caballos, y ayudar con tareas domésticas como cocinar, limpiar y mantener la casa organizada. También hay mucho trabajo que se puede hacer sentado o que no requiere caminar largas distancias, añadió Roberto, mostrando que había pensado cuidadosamente sobre adaptaciones para las limitaciones físicas de Diego. Mantener del ganado, reparar herramientas, preparar alimentos para animales y muchas otras tareas importantes. ¿Y la escuela? Hay una escuela primaria muy buena en La Barca, a 20 minutos del rancho en camioneta, explicó Roberto. Podrías inscribirte allí y continuar tu educación. Yo me aseguraría de que tengas todo necesario en uniformes, útiles, libros, transporte y cualquier cosa más que necesites para tener éxito académicamente. ¿Qué pasaría si después de un tiempo decido que la vida del rancho no es para mí? ¿O si usted se arrepiente de haberme llevado? Roberto apreció profundamente la practicidad y madurez de esta pregunta. Si después de darle oportunidad honesta, decides que la vida rural no es lo que quieres, te ayudaría a encontrar otra situación mejor que la actual. No te dejaría en situación peor. Y en cuanto a arrepentirme, Roberto pausó considerando sus palabras. Diego, soy un hombre de palabra. Si te ofrezco una oportunidad, es porque estoy genuinamente comprometido a dártela completamente. Diego miró alrededor del mercado, observando el ambiente que había sido su hogar durante 3 años. Vio a doña Carmen en su puesto, quien había notado la conversación prolongada y observaba con curiosidad. Vio a otros comerciantes que apenas toleraban su presencia. Vio a familias pasando, viviendo vidas que él solo podía imaginar. ¿Cuándo tendría que decidir? No tienes que decidir ahora mismo, respondió Roberto, pero tengo que regresar al rancho esta tarde porque tengo ganado que necesita atención. Si quieres venir y darle oportunidad a esta idea, tendríamos que irnos en las próximas horas. Diego sintió la presión familiar que había experimentado la noche que decidió escapar del orfanato. Era el peso emocional de decisión que podría cambiar completamente el curso de su vida, combinado con incertidumbre inevitable de no saber exactamente qué consecuencias tendría cualquier elección. Señor Roberto, dijo Diego, después de reflexión silenciosa, me gustaría hablar con doña Carmen antes de tomar mi decisión final. Ella es la única persona aquí que siempre se ha portado bien conmigo y valoro su opinión. Roberto asintió inmediatamente, impresionado una vez más por la madurez emocional y consideración por otros que Diego mostraba consistentemente. Me parece muy sensato. ¿Te parece si caminamos juntos hasta su puesto y hablamos los tres? Se dirigieron hacia el puesto de flores donde doña Carmen los recibió con mezcla de curiosidad maternal y protección instintiva hacia Diego. Roberto se presentó cortésmente, explicando quién era, de dónde venía y la naturaleza exacta de la propuesta que había hecho a Diego. Doña Carmen escuchó atentamente toda la explicación, pero claramente no estaba dispuesta a confiar simplemente en palabras de un extraño. Cuando se trataba del bienestar de un niño que había llegado a considerar casi como nieto adoptivo. ¿De dónde es usted exactamente, joven?, preguntó Donna Carmen con franqueza directa característica de alguien acostumbrada a evaluar rápidamente el carácter de las personas. De La Barca, señora, en los Altos de Jalisco. Tengo un rancho ganadero allí que heredé de mi padre y que mi familia ha trabajado durante 3 generaciones. ¿Y por qué exactamente quiere llevarse a Diego? ¿Un niño que no conoce?
que tiene una discapacidad y que viene de las calles. Roberto repitió sus explicaciones sobre la soledad de su vida actual, su necesidad genuina de compañía y ayuda en el rancho, y las cualidades específicas que había observado en Diego Ann, pero doña Carmen no se satisfizo fácilmente con estas respuestas generales durante 20 minutos. Doña Carmen sometió a Roberto a interrogatorio exhaustivo sobre sus intenciones específicas, situación financiera, planes detallados para educación y cuidado médico de Diego, referencias en la barca que podrían confirmar su reputación, y docenas de otros aspectos prácticos de la propuesta. Era claro que doña Carmen no permitiría que Diego fuera con alguien sin estar completamente convencida de que la decisión era genuinamente segura y beneficiosa. Roberto respondió pacientemente cada pregunta, proporcionando detalles específicos, nombres de referencias, y hasta ofreció llevar a doña Carmen al rancho en fecha futura para que pudiera ver personalmente las condiciones donde Diego estaría viviendo. Después de este interrogatorio exhaustivo, doña Carmen se dirigió directamente a Diego, con seriedad de alguien que entendía completamente la magnitud de la decisión que enfrentaba. «Mi hijo», dijo doña Carmen, tomando las manos de Diego, «este señor parece ser persona decente y honesta, y Dios sabe que necesitas una oportunidad como esta, pero la decisión tiene que ser completamente tuya. ¿Qué te dice tu corazón?» Diego miró a Roberto, luego a doña Carmen, y finalmente hacia el mercado que había sido su hogar tanto tiempo. «Creo que quiero intentarlo», dijo con voz firme, pero honesta sobre sus sentimientos. «Pero también tengo miedo». «El miedo es completamente normal cuando enfrentas cambio tan grande», respondió doña Carmen con sabiduría ganada a través de décadas de experiencia. «Pero a veces tenemos que tener valor para aceptar las bendiciones que la vida nos ofrece, incluso cuando vienen en formas que no esperábamos». Roberto se agachó hasta quedar al nivel de Diego, mirándolo directamente con la seriedad que la situación merecía. «Diego, te prometo solemnemente que si decides venir conmigo, te trataré con respeto, cariño y honestidad completa. No puedo prometerte que todo será fácil, porque la vida del rancho requiere trabajo duro, pero puedo prometerte que tendrás oportunidad real de construir un futuro mejor, y que siempre tendrás a alguien que cree en ti». Diego extendió su mano hacia Roberto en gesto tanto formal como profundamente personal. «Acepto su propuesta, señor Roberto. Quiero ir con usted a su rancho». Roberto estrechó la mano del niño solemnemente, entendiendo que acababa de hacer un compromiso que cambiaría fundamentalmente la vida de ambos, de maneras que ni siquiera podían imaginar completamente en encontrando su lugar. El resto de la tarde pasó en actividad intensa, mientras Roberto ayudaba a Diego a recoger sus pocas pertenencias personales, algunas piezas de ropa, una manta delgada, un cuaderno donde había estado practicando escritura, y un pequeño crucifijo de metal que había pertenecido a su madre, y representaba uno de sus únicos vínculos tangibles con su familia de origen, An Roberto. También se encargó de llevar a Diego a una tienda de ropa cercana, donde le compró un conjunto completo de ropa nueva en pantalones de mezclilla resistentes, varias camisas de algodón, ropa interior, calcetines y un par de zapatos de trabajo duraderos apropiados para la vida del rancho. Ver a Diego probándose ropa nueva, con expresión de incredulidad y gratitud, fue un momento que Roberto sabía que recordaría para siempre antes de salir de Guadalajara. Roberto hizo una parada que consideraba esencial en una clínica médica privada donde su amigo el doctor Fernando Castillo examinó comprensivamente la pierna de Diego y su condición física general. El diagnóstico confirmó lo que Roberto había sospechado. La discapacidad de Diego era significativa, pero no imposibilitante, y con tratamiento médico adecuado, terapia física apropiada y posiblemente una cirugía correctiva en el futuro, Diego podría experimentar mejora considerable en su movilidad y reducción significativa en el dolor crónico que obviamente había estado soportando. «No va a ser un proceso rápido ni económico», explicó el doctor Castillo, «pero definitivamente hay opciones de tratamiento disponibles que podrían ayudar mucho a este niño. Con el cuidado médico apropiado, podría tener una vida casi completamente normal». Roberto asintió, ya comenzando a hacer planes mentales para buscar las mejores opciones de tratamiento médico disponibles para Diego, sin importar el costo que pudiera implicar. En cuando finalmente subieron a la camioneta pick-up Ford azul marino de Roberto para comenzar el viaje hacia el rancho, Diego tomó un momento para mirar por última vez hacia Guadalajara
mientras la ciudad se alejaba gradualmente por la ventana trasera. No sentía nostalgia exactamente, sino una mezcla compleja de nerviosismo sobre lo desconocido que le esperaba, y una esperanza cautelosa pero creciente, de que tal vez, finalmente, había encontrado la oportunidad que había estado esperando sin siquiera darse cuenta. Durante el viaje de 3 horas hacia los Altos de Jalisco, Roberto le contó detalladamente a Diego sobre la vida en el rancho, describiendo los diferentes tipos de animales que criaban, las rutinas diarias de trabajo, las temporadas agrícolas y la comunidad pequeña pero cercana del pueblo de La Barca, donde Diego iría a la escuela. Diego escuchaba con fascinación creciente, haciendo preguntas inteligentes y perspicaces que demostraban no solo su interés genuino, sino también su capacidad de comprensión rápida de conceptos complejos. ¿Cuántos animales tienen en el rancho?, preguntó Diego. Tenemos aproximadamente 200 cabezas de ganado vacuno, respondió Roberto, principalmente vacas Holstein, para producción de leche, y algunos toros charolais para carne. También criamos unos 50 cerdos aproximadamente, 200 galinas, algunas cabras, y 6 caballos de trabajo que usamos para manejar el ganado, en áreas donde no podemos usar vehículos. Y hay otros niños en el pueblo donde voy a ir a la escuela. Sí, bastantes, aseguró Roberto. La Barca tiene una población de unas 3,000 personas, así que hay niños de todas las edades. Cuando empieces en la escuela, estoy seguro de que podrás hacer amigos rápidamente. La idea de tener amigos de su propia edad era algo que Diego apenas podía imaginar. Durante sus años en la calle, sus interacciones con otros niños habían sido extremadamente limitadas y frecuentemente negativas. La posibilidad de formar amistades reales con compañeros que lo aceptaran tal como era, resultaba tanto emocionante como aterrorizante a medida que viajaban hacia el interior de Jalisco. El paisaje urbano de Guadalajara gradualmente dio paso a campos verdes, colinas y pequeños pueblos rurales con iglesias coloniales y plazas centrales donde la vida parecía moverse a un ritmo completamente diferente del caos urbano que Diego había conocido toda su vida. El aire se volvía más limpio y fresco. Los sonidos de tráfico fueron reemplazados por el canto de pájaros y el susurro del viento a través de los árboles. Y por primera vez en años, Diego experimentó una sensación de tranquilidad que no había sabido que era posible. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Roberto señaló hacia adelante por la carretera. Allá está nuestro rancho, dijo. Con evidente orgullo y afecto en su voz, San Diego vio en la distancia una casa principal de adobe blanco, con techo de teja roja, que se alzaba modestamente, pero con dignidad, en una elevación natural del terreno, rodeada de corrales bien mantenidos, donde podía distinguir las siluetas del ganado, moviéndose lentamente en la luz del atardecer. Había árboles grandes y maduros que proporcionaban sombra abundante alrededor de la casa, un jardín claramente visible incluso desde la distancia, y una sensación general de orden, cuidado y prosperidad tranquila, que contrastaba dramáticamente con el caos urbano que Diego había conocido toda su vida. ¿Todo eso le pertenece a usted?, preguntó Diego, con asombro genuino, incapaz de concebir completamente que una sola persona pudiera poseer tanta tierra y tantos recursos. Ahora, nos pertenece a nosotros, corrigió Roberto con una sonrisa cálida que comunicaba que Diego ya era considerado una parte legítima de esta nueva realidad. Cuando llegaron a la casa principal, Roberto llevó a Diego en un recorrido completo de la propiedad, mostrándole los establos donde vivían los caballos, los corrales diferentes para los distintos tipos de ganado, el gallinero donde las gallinas cloqueaban suavemente en la tranquilidad del atardecer, el área donde vivían los cerdos, y el extenso jardín donde crecían tomates, chiles, maíz, frijoles, calabazas y docenas de otros vegetales que proporcionaban una buena parte de la comida que consumían en el rancho. Esta va a ser tu habitación, dijo Roberto, abriendo la puerta de un cuarto que obviamente había sido preparado recientemente con cuidado considerable. Tenía una cama individual con sábanas limpias y una colcha tejida a mano, un escritorio pequeño con una lámpara para estudiar, un armario espacioso para guardar ropa, una cómoda con espejo, y una ventana grande que daba directamente hacia los corrales principales, donde Diego podría observar los animales desde la comodidad de su propio espacio privado. Diego entró lentamente en el cuarto, tocando cada mueble y objeto como si necesitara confirmar físicamente que todo era real y no parte de algún sueño elaborado. Era la primera vez en 3 años que tenía un espacio verdaderamente privado, un lugar que podía llamar suyo y donde podía sentirse seguro y protegido. ¿De verdad? ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó con voz temblorosa,
aún incapaz de creer completamente que esta transformación, increíble en sus circunstancias, fuera permanente. Es tu cuarto, confirmó Roberto con firmeza y calidez, por todo el tiempo que quieras quedarte con nosotros. Esa noche, Diego se acostó en una cama real con sábanas limpias, por primera vez en años. A través de la ventana podía escuchar los sonidos del rancho en el mugido suave del ganado, el relincho ocasional de los caballos, el susurro del viento entre los árboles. Eran sonidos completamente diferentes a los de la ciudad, pero extrañamente calmantes y reconfortantes. El primer rayo de sol que entró por la ventana del cuarto de Diego, la mañana siguiente, fue acompañado por una sinfonía de sonidos completamente nuevos para él. El canto melodioso de gallos anunciando el amanecer, el mugido suave y rítmico del ganado, que comenzaba a moverse en los corrales, el relincho ocasional de los caballos, y el silbido alegre de Roberto, que ya estaba despierto, y comenzando las tareas matutinas del rancho, con la energía y determinación que caracterizaban cada uno de sus días en Diego, se incorporó en su cama, por un momento completamente desorientado, por la ausencia total de los sonidos urbanos que habían sido la banda sonora constante de su vida durante años. No había claxons de automóviles, tocando impacientemente, voces de vendedores, gritando precios y ofertas especiales, motores de autobuses rugiendo, o el rumble constante e inescapable del tráfico de la ciudad. En su lugar, había una tranquilidad profunda y restauradora que era completamente nueva para el Lance. Vistió cuidadosamente con la ropa nueva que Roberto le había comprado el día anterior, aún sintiéndose extraño y algo incómodo por tener ropa que no solo le quedaba perfectamente bien, sino que también era completamente limpia, sin agujeros, y obviamente diseñada para durar. Durante sus años en la calle, había estado tan acostumbrado a ropa de segunda mano, desgastada y frecuentemente mal ajustada, que ponerse ropa nueva le daba una sensación casi surreal. Cuando salió de su cuarto y se dirigió hacia la cocina, siguiendo el aroma tentador de café recién hecho y tortillas calientes, encontró a Roberto ya vestido, y obviamente, en medio de su rutina matutina habitual. La cocina era espaciosa y acogedora, con una estufa de leña que irradiaba calor agradable, una mesa grande de madera maciza, que obviamente había sido hecha a mano, y ventanas que daban vistas panorámicas de los corrales y pastizales que se extendían hacia las colinas en la distancia. «Buenos días, Diego», dijo Roberto, con una sonrisa genuinamente cálida. «¿Cómo dormiste en tu primera noche en el rancho?» «Muy bien, señor Roberto», respondió Diego honestamente. «Fue probablemente la mejor noche de sueño que he tenido en muchísimo tiempo. Todo está tan silencioso y tranquilo aquí». Roberto había preparado un desayuno que para Diego representaba un festín más abundante que cualquier comida que hubiera tenido en años. Huevos rancheros recién hechos con salsa verde picante, frijoles refritos cremosos, tortillas de maíz, hechas a mano que aún estaban calientes de la plancha, queso fresco de la región, y café con leche, que había sido endulzado con piloncillo. La cantidad y calidad de la comida era abrumadora para alguien acostumbrado a comidas irregulares. «Y come todo lo que quieras», animó Roberto, notando cómo Diego observaba la comida con una mezcla de hambre y incredulidad. «Aquí siempre hay comida suficiente, y parte de ponerte fuerte y saludable va a requerir que comas bien regularmente». Mientras desayunaban juntos, Roberto comenzó a explicar las rutinas y expectativas del rancho. «Te voy a enseñar todo gradualmente, y quiero que sepas, desde el principio, que no tienes que hacer nada que te cause dolor o que sea demasiado difícil debido a tu pierna. Vamos a ir despacio y encontrar exactamente el tipo de trabajo que puedas hacer cómodamente y con satisfacción». Después del desayuno, comenzaron el primer recorrido oficial de Diego por el rancho como su nuevo hogar, en lugar de simplemente como visitante. Roberto explicó pacientemente cada aspecto de la operación. Tenían aproximadamente 200 cabezas de ganado vacuno, principalmente vacas Holstein, para producción de leche, y algunos toros charolais para carne. También criaban 50 cerdos de diferentes edades, aproximadamente 200 gallinas ponedoras, varias cabras para leche y queso, y 6 caballos de trabajo que eran esenciales para manejar el ganado en áreas del rancho donde los vehículos no podían acceder fácilmente. «La primera tarea de cada día siempre es alimentar a todos los animales», explicó Roberto mientras caminaban hacia el gallinero. «Cada tipo de animal tiene sus propias necesidades nutricionales y horarios específicos de alimentación. Las gallinas son relativamente fáciles de manejar,
y podrías encargarte de ellas sin ningún problema. Diego observó atentamente cómo Roberto esparcía el maíz para las gallinas, explicando la cantidad correcta y la frecuencia de alimentación. Las gallinas se acercaron rápidamente, clacking suavemente mientras comían, y Diego se sintió inmediatamente atraído por su comportamiento social y sus personalidades individuales distintas. ¿Puedo intentarlo?, preguntó Diego tímidamente. Roberto le entregó el recipiente con maíz, y Diego esparció el grano siguiendo cuidadosamente las instrucciones que había recibido. Las gallinas respondieron positivamente a su presencia, y Diego sintió una satisfacción inesperada al ver cómo los animales dependían de él para su cuidado. Diario continuaron hacia el área donde estaban los cerdos. Roberto explicó que estos animales requerían una alimentación más compleja, que incluía desperdicios de cocina, maíz molido, y suplementos nutricionales específicos para asegurar su crecimiento saludable. Los cerdos son mucho más inteligentes de lo que la gente generalmente piensa, dijo Roberto, y pueden ser un poco agresivos si no se manejan correctamente. Por ahora, puedes ayudarme observando cómo trabajo con ellos, y gradualmente podrás tomar más responsabilidad a medida que aprendas sus temperamentos individuales. Diego estaba fascinado por la inteligencia obvia de los cerdos, y por la manera en que Roberto se relacionaba con cada animal individualmente, conociendo sus personalidades específicas y ajustando su comportamiento en consecuencia. A la parte más impresionante del recorrido fue el área donde pastaba el ganado vacuno. Roberto explicó los diferentes aspectos del manejo ganadero, la importancia de la rotación de pastizales para mantener la tierra saludable, cómo identificar signos tempranos de enfermedad en los animales, la importancia crítica de mantener registros precisos de cada animal individual, y los ciclos complejos de reproducción y venta que determinaban la rentabilidad de la operación. Este trabajo requiere mucha observación cuidadosa, explicó Roberto. Hay que conocer a cada animal individualmente y estar atento a cualquier cambio en su comportamiento, apetito o apariencia física. Es como conocer a una persona muy bien. Puedes notar inmediatamente cuando algo no está normal. Diego escuchaba con atención intensa, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que estaba entendiendo no solo los aspectos básicos, sino también las complejidades del trabajo ganadero profesional. Durante los siguientes días, Diego se estableció en una rutina que era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes en su vida. Se levantaba temprano con Roberto, ayudaba con las tareas matutinas de alimentación de animales, desayunaba abundantemente, y luego pasaba las horas siguientes aprendiendo diferentes aspectos del trabajo del rancho, bajo la tutoría paciente de Roberto. Roberto había comenzado también a enseñarle a leer y escribir de manera más avanzada durante las tardes, utilizando manuales de ganadería y agricultura como material de lectura. Diego devoraba esta información con un entusiasmo que sorprendía incluso a Roberto, absorbiendo conocimientos complejos sobre genética animal, nutrición y manejo de pastizales con la rapidez de alguien que finalmente había encontrado su verdadera vocación. Una semana después de la llegada de Diego, Roberto decidió que era momento de llevarlo al pueblo para inscribirlo en la escuela y presentarlo a la comunidad. La Barca era un pueblo pequeño donde todos se conocían entre sí, y Roberto sabía que la llegada de Diego generaría curiosidad natural y preguntas sobre quién era este niño y cuáles eran las circunstancias de su presencia en el rancho. Vamos a ir al pueblo hoy, anunció Roberto durante el desayuno. Quiero inscribirte en la escuela y que conozcas a algunas de las personas que van a ser parte de tu vida aquí. Diego sintió una mezcla compleja de emoción y nerviosismo. La idea de ir a la escuela nuevamente era emocionante, después de años sin educación formal, pero también le preocupaba cómo reaccionarían otros niños a su discapacidad y a su historia de vida. En las calles de la escuela primaria de La Barca, era un edificio modesto, pero bien mantenido, con aulas luminosas y un patio donde los niños jugaban durante el recreo. La directora, la señora Guadalupe Martínez, era una mujer de mediana edad, con una reputación establecida de ser estricta, pero profundamente justa, con todos sus estudiantes. Señor Sandoval, saludó la directora cuando Roberto y Diego entraron a su oficina. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Roberto explicó la situación de Diego de manera directa pero respetuosa, enfatizando la inteligencia obvia del niño y su deseo genuino de continuar su educación formal después de años de interrupción. La directora escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas directas a Diego para evaluar personalmente su nivel académico actual y su preparación para integrarse en el ambiente escolar. Durante los siguientes 20 minutos,
La señora Martínez evaluó cuidadosamente las habilidades de lectura, escritura y matemáticas de Diego, quedó genuinamente impresionada por su nivel de comprensión y su capacidad de razonamiento lógico, especialmente considerando su educación formal interrumpida y las circunstancias difíciles de su vida reciente. Este niño debería estar en 5º grado, concluyó después de su evaluación. Su nivel académico es significativamente superior al promedio para su edad cronológica. Roberto sonrió con orgullo evidente, mientras Diego se sentía tanto emocionado como nervioso por la perspectiva de estar en una clase con niños de su edad, que habían tenido una educación mucho más consistente y privilegiada, en un nuevo amanecer después de completar exitosamente la inscripción escolar. Roberto llevó a Diego a recorrer el pueblo de La Barca, presentándolo a las personas y lugares que serían parte importante de su nueva vida. Visitaron la tienda general donde Roberto compró útiles escolares para Diego, la farmacia donde compraban medicamentos veterinarios para los animales del rancho, y la iglesia donde Roberto presentó a Diego al padre Miguel, el sacerdote local, que había servido a la comunidad durante más de 15 años. Padre, dijo Roberto con respeto evidente, quiero presentarle a Diego. Va a estar viviendo conmigo en el rancho y asistiendo a la escuela aquí en el pueblo. El padre Miguel, un hombre de unos 60 años con una sonrisa genuinamente cálida y ojos bondadosos que reflejaban décadas de experiencia pastoral, recibió a Diego con hospitalidad auténtica. Bienvenido a La Barca, Diego, dijo el sacerdote. Espero que te sientas como en casa, aquí. Esta es una comunidad que valora a todos sus miembros, y estoy seguro de que vas a encontrar tu lugar entre nosotros. Durante el recorrido por el pueblo, Diego notó inmediatamente cómo las personas trataban a Roberto, con respeto evidente y afecto genuino. Era claro que Roberto era una figura altamente respetada en la comunidad, conocido no solo por su competencia profesional como ganadero, sino también por su honestidad inquebrantable, trabajo duro y generosidad hacia otros cuando necesitaban ayuda. Algunas personas hacían preguntas discretas sobre Diego, y Roberto las respondía de manera que protegía cuidadosamente la privacidad del niño, mientras proporcionaba suficiente información para satisfacer la curiosidad natural de una comunidad pequeña donde todos se interesaban genuinamente en el bienestar de sus vecinos. En el primer día de escuela, llegó la semana siguiente, y Diego se despertó temprano con una mezcla de anticipación emocionada y nerviosismo comprensible. Se vistió cuidadosamente con el uniforme escolar que Roberto le había comprado, en pantalones grises, camisa blanca y zapatos negros lustrados. Después de ayudar con las tareas matutinas más esenciales del rancho, desayunó abundantemente para prepararse para lo que sabía sería un día transformador. ¿Estás nervioso?, preguntó Roberto mientras conducía a Diego hacia la escuela en su camioneta. Un poco, admitió Diego, honestamente, pero también muy emocionado. Hace muchísimo tiempo que no voy a la escuela, y realmente extrañaba aprender cosas nuevas con otros niños. Roberto condujo a Diego hasta la escuela y lo acompañó hasta el aula donde se reuniría con sus nuevos compañeros de clase. Cuando entraron al salón de 5º grado, la maestra, la señorita Ana Pérez, una mujer joven y entusiasta recién graduada de la universidad, presentó a Diego a sus compañeros de clase. Niños, tenemos un nuevo compañero que va a estar estudiando con nosotros. Él es Diego, y espero que todos lo reciban con la amabilidad y respeto que caracteriza a nuestra clase. Diego notó inmediatamente las miradas curiosas de sus compañeros de clase, especialmente cuando caminó hacia su asiento asignado, y su cojera se hizo evidente. Sin embargo, para su sorpresa considerable, las reacciones no fueron negativas o crueles como había experimentado en el orfanato. Algunos niños lo saludaron con naturalidad genuina, y otros simplemente continuaron con sus actividades normales, sin hacer comentarios despectivos, durante el primer recreo. Diego se quedó cerca del aula, inseguro sobre cómo participar en los juegos y actividades sociales de los otros niños. Sin embargo, un niño llamado Andrés Gutiérrez se acercó a él con curiosidad amistosa. ¿Eres el niño nuevo que vive en el rancho del señor Roberto?, preguntó Andrés con interés genuino. Sí, respondió Diego cautamente. Vivo allá. Ahora. ¡Qué suerte! Increíble, exclamó Andrés con entusiasmo evidente. Mi papá siempre dice que el señor Roberto tiene los mejores caballos y el ganado más hermoso de toda la región. ¿Sabes montar a caballo? Diego admitió que aún no había aprendido, pero que Roberto le había prometido enseñarle cuando estuviera completamente listo y se sintiera cómodo con la idea. La conversación con Andrés atrajo rápidamente a otros niños, y pronto Diego se encontró rodeado por un grupo de compañeros que hacían preguntas fascinadas sobre la vida en el rancho. Para su asombro total,
Muchos de ellos parecían pensar que vivir en un rancho era algo emocionante y envidiable, en lugar de extraño o problemático. ¿Has visto cuando nacen los becerros?, preguntó una niña llamada María Fernández. ¿Tienes que levantarte muy temprano todas las mañanas?, preguntó otro niño curioso. ¿El señor Roberto te va a enseñar a manejar el ganado cuando seas mayor? Diego respondía a las preguntas lo mejor que podía, sorprendido por el interés genuino y la aceptación de sus compañeros. Gradualmente, se dio cuenta de que su asociación con Roberto y el rancho le daba una especie de estatus especial entre los niños, quienes veían la vida rural como algo aventurero y atractivo, en lugar de limitante o aburrido. Durante la siguiente semana, Diego se estableció tanto en la escuela como en el rancho con una facilidad que sorprendió a todos, incluyéndose Sumis. En la escuela, sus calificaciones eran consistentemente excelentes, y había formado amistades genuinas con varios compañeros que lo aceptaban completamente tal como era. En el rancho, había asumido cada vez más responsabilidades y mostraba una aptitud natural extraordinaria para el trabajo con animales que impresionaba incluso a Roberto. Roberto observaba el progreso de Diego con orgullo y satisfacción crecientes. El niño no solo había cumplido con todas las expectativas que Roberto había tenido inicialmente, sino que las había superado significativamente en casi todos los aspectos de su desarrollo personal y académico. Diego, dijo Roberto una tarde, mientras observaban el ganado pastando tranquilamente en los campos, hay algo muy importante que quiero decirte. Diego miró a Roberto con atención completa, esperando a que continuara con lo que obviamente era una conversación seria. Cuando te conocí en el mercado hace ya varios meses, pensé que te estaba ofreciendo una oportunidad a ti, pero me he dado cuenta gradualmente de que tú me has dado una oportunidad aún más grande a mí. ¿Cómo es eso, señor Roberto? Me has dado la oportunidad de ser el tipo de hombre que mi esposa Carmen hubiera querido que fuera después de su muerte. Me has dado un propósito nuevo que había perdido completamente. Me has dado una familia nuevamente, después de años de soledad que me estaban destruyendo lentamente. Diego sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar estas palabras profundamente emotivas. Usted me salvó la vida, señor Roberto. Me dio una oportunidad cuando absolutamente nadie más en el mundo quería saber nada de mí. No, corrigió Roberto gentilmente. Nos salvamos mutuamente, y eso es lo más hermoso de las relaciones humanas verdaderas. 6 meses después de que Diego llegara al rancho, Roberto tomó la decisión que había estado considerando cuidadosamente durante semanas. Durante una cena tranquila, anunció algo que cambiaría sus vidas para siempre. Diego, he estado pensando mucho sobre nuestro futuro juntos, y hay algo que quiero proponerte oficialmente. Diego dejó de comer y prestó atención completa. Quiero adoptarte legalmente como mi hijo. Quiero que lleves mi apellido, que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, sin importar qué, y que tengamos una familia real y permanente. Diego sintió que su corazón se detenía por un momento. ¿De verdad quiere adoptarme como su hijo? Con todo mi corazón y toda mi alma, respondió Roberto sin hesitación. Si tú quieres, por supuesto, sí, exclamó Diego, levantándose de su silla y abrazando a Roberto con toda la fuerza que tenía. Sí quiero ser su hijo. El proceso de adopción legal tomó varios meses, durante los cuales Roberto navegó pacientemente el sistema judicial con la ayuda de un abogado especializado de Guadalajara. Hubo formularios interminables que llenar, investigaciones de antecedentes, entrevistas con trabajadores sociales y múltiples comparecencias ante el tribunal durante este periodo. La noticia de la adopción pendiente se extendió por toda la barca, y la reacción de la comunidad fue abrumadoramente positiva y de apoyo. Las personas que habían observado la transformación de Diego y habían visto cómo él y Roberto se habían convertido gradualmente en una familia auténtica, expresaban su alegría y aprobación por la formalización legal de lo que ya existía. Emocionalmente, la ceremonia de adopción finalmente tuvo lugar en octubre, casi exactamente un año después de que Roberto y Diego se hubieran conocido en el mercado de Guadalajara. Fue una ceremonia relativamente simple en el juzgado de distrito, pero Roberto había invitado a varias personas especiales para presenciar este momento transformador en el padre Miguel, la señorita Ana Pérez, algunos de los amigos más cercanos de Diego de la escuela, y sorprendentemente, doña Carmen del mercado de flores, quien había hecho el viaje especial desde Guadalajara para ver a Diego oficialmente convertirse en parte de una familia, cuando el juez pronunció las palabras oficiales que hicieron legal la adopción. Diego oficialmente se convirtió en Diego Sandoval. La emoción en la sala era palpable,
con lágrimas de alegría en los ojos de todos los presentes. Diego Sandoval, dijo Roberto después de la ceremonia. Me gusta mucho cómo suena ese nombre. A mí también. Papá, respondió Diego, usando la palabra que había estado practicando en privado, pero que nunca había dicho en voz alta, hasta ese momento perfecto. Años después, cuando Diego se graduó como veterinario de la Universidad de Guadalajara y regresó al rancho para trabajar junto a su padre adoptivo, establecieron una clínica veterinaria moderna que servía a toda la región de los Altos de Jalisco. También expandieron significativamente el programa O Esperanzao que habían iniciado, ayudando a más de 100 niños necesitados a encontrar hogares amorosos con familias rurales en toda la región. La historia de Diego y Roberto se convirtió en leyenda inspiradora en La Barca y las comunidades circundantes, no porque fuera extraordinaria en sus elementos individuales, sino porque demostraba perfectamente el poder transformador que tiene un solo acto de bondad genuina cuando viene directamente del corazón. Roberto había descubierto que el acto de salvar a alguien más había resultado en su propia salvación emocional y espiritual. Diego había aprendido que las limitaciones físicas no definen el valor fundamental de una persona, y que todos merecen ser vistos, valorados y amados exactamente tal como son. En las noches tranquilas del rancho, padre e hijo adoptivo se sentaban en el mismo porche donde habían tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años, planificando el futuro del programa Esperanza y recordando con gratitud profunda el día milagroso, cuando sus caminos se habían cruzado en un mercado bullicioso de Guadalajara y en el mercado de San Juan de Dios. Doña Carmen continuaba vendiendo sus flores, pero ahora también repartía discretamente folletos informativos del programa Esperanza, siempre buscando al próximo niño que pudiera necesitar conocer a su propio Roberto Sandoval, porque así es exactamente cómo funciona la bondad verdadera. Se multiplica exponencialmente, se extiende en ondas cada vez más amplias, y crea círculos de esperanza que tocan vidas que nunca podremos imaginar completamente. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros al contártela, dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesite creer en los milagros cotidianos de la bondad humana. En los comentarios, cuéntanos, ¿conoces alguna historia similar de adopción que haya cambiado vidas para siempre? Nos vemos en el próximo video con más historias que restauran completamente la fe en la humanidad.